Qué lindo volvernos a ver, compartir las escrituras y ya próximo a celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús. Si bien hay tantas, ¿no?, polémicas o que no nació esta fecha, que es una festividad pagana, etcétera, 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 pero lo importante es recordar que Él nació, que Él vino. La Biblia no nos habla de fechas, cuándo él nació, pero sí entrega detalles de quién era el rey de Roma, ¿no? El César, quienes gobernaban en esa época. Entonces, algunos estudiosos, más de la rama hebrea que, que cristiana, diríamos, consideran que nació en primavera, cerca del verano, por muchos acontecimientos. Están los judíos mesiánicos que dicen que nació en la fiesta de los tabernáculos, en Sucot, que es en octubre, pero es considerado que no está bien porque Augusto César y Roma siempre era respetuoso de las festividades judías de aquel entonces. Recuerdan que para la Pascua liberaban a alguien, o sea, ellos dejaban que los judíos festejaran sus fiestas. Hicieron una fiesta de Sucot donde tenían que hacer las cabañas, los tabernáculos, armar. No podría haber ido José y María a un censo hasta Belén, ¿no? Sería muy difícil llegar y no les habría permitido a ellos festejar esta fiesta, por lo tanto se descarta que haya sido en octubre, pero por un sinnúmero de acontecimientos se cree que posiblemente haya sido por los meses de junio, o sea, más llegando al verano de allá, de Israel, que en diciembre, porque en diciembre es invierno, frío. Tenemos los pastores que también estaban allí velando por las ovejas en plena noche y no podría haber sido si era invierno, etcétera, etcétera. Lo importante es que él nació y vamos hoy a continuar un poquito con lo que hablamos el domingo pasado, que hablamos ya del anuncio del nacimiento de Juan, que fue el que preparó el terreno, preparó los corazones de la gente para recibir el mensaje de Jesús, el que venía, que él dijo: yo no soy el Mesías, pero viene uno detrás de mí, que yo no soy digno de desatar sus correas, ni siquiera inclinado como un esclavo. No soy digno de hacer eso, porque viene uno que es mayor que yo, y él hablando de Jesús. Y eran primos, ¿no? Y vamos a ver que tenían 6 meses de diferencia de edad entre Juan y Jesús. Vimos un poco el entorno en que nació Juan, en que fue anunciado. Vimos que Zacarías era con Elizabeth, su esposa, eran de avanzada edad, pero sin embargo Dios hizo el milagro. Y vamos a ver aquí algunos puntos importantes de lo que fue el anuncio del nacimiento de Jesús y cuando él nació. Y queremos aprender de ahí, tomar una lección y poder afianzar, afirmar, permanecer en la fe que Dios nos ha dado para su Hijo Jesucristo. Primero vamos a leer en Gálatas capítulo 4, el verso 4, que lo leímos el domingo pasado, pero quiero comenzar con este versículo que el apóstol Pablo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Esto nos habla de que Dios tiene sus tiempos, sus momentos. Dios no hace las cosas al azar. Dios no decide hacer algo dependiendo de las circunstancias, del ambiente, si está todo bien, si está todo mal, si está medio ordenado o desordenado. No espera Dios el momento justo para hacer algo, sino que Él lo hace cuando Él quiere hacerlo. Y así también es a través de nosotros. Tenemos que aprender
a movernos, a vivir y a entender los tiempos del Señor, ¿no? Yo digo siempre que en lo natural tenemos, por ejemplo, el clima, ¿no? o la rotación y traslación de la Tierra. Tenemos, ahora entramos en el verano, pero el verano no viene cuando se nos antoja a nosotros, ¿no? Hay un tiempo establecido y Dios dejó el sol y la luna y las estrellas para nosotros regirnos por el tiempo, para que nosotros podamos ordenarnos. Si bien Dios es un Dios eterno que habita la eternidad, que Él no tiene tiempo, para Él no existe ni el día, ni la noche, ni los meses, ni el calor, ni el invierno. No tiene eso. Él no tiene día, meses y años. Él es eterno. Para Él es un día. Él habita el día. Por eso que Él está en el pasado, presente y futuro. Ya Dios vio todo desde el principio. Y ya Jesús fue crucificado, inmolado desde el principio, desde antes de fundar la tierra y poner al hombre en la tierra. Imagínense esa capacidad, ese poder de Dios, de saber que el hombre iba a transgredir su mandamiento, que Adán y Eva iban a pecar, que iban a caer, que iban a ceder a la tentación de la serpiente. Él lo sabía y desde ese momento él podría haber dicho, mira, el hombre va a desobedecer, el hombre va a fracasar en obedecerme, en amarme, en seguirme. Por lo tanto, debo tener a un segundo Adán. Debo tener la redención, debo tener la salvación lista. Vamos a proveer, vamos a hacerlo igual, porque yo sé que luego de una redención, luego de una salvación, luego de que alguien esté dispuesto a pagar el precio, a sufrir, a recibir el castigo, el hombre va a volver a ser lo que es. Ella tenía todo predisto, por eso que Jesús, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado, ya lo preparó desde antes. En nuestra mente no limitada no podemos entender esto. Bueno, entonces, ¿para qué Dios creó al hombre? Porque Él ya vio lo que nosotros hoy estamos esperando, cielos nuevos, tierra nueva, una vida eterna con Él, preciosa, maravillosa, vida abundante, haber conocido la vida verdadera que viene de Dios, el haber recibido la luz de su gloria, de su presencia, el haber sido regenerados a una vida nueva, tener la identidad de Dios, ser hijos de Dios, etcétera, lo que hoy en nosotros podemos experimentar porque la salvación no es algo religioso, algo que yo tenga que hacer, sino es por fe mirándole a Él, lo veo a Jesús, lo sigo a Jesús, Él me ayuda, Él es mi fuerza y tiene preparado un lugar, una morada para estar con Él para siempre. Dios ya vio todo eso. Por eso es que también el apóstol Pablo explica diciendo que Jesús, ya viendo las glorias venideras, ya viendo el gozo que iba a causar su muerte, él sufrió el oprobio, él fue a la cruz, porque no se detuvo en ese momento, sino que él vio más allá, él vio la eternidad, vio los resultados, vio la cosecha, vio el objetivo, el fin por el cual él se entregaba. Pero Dios lo hizo posible y hoy podemos nosotros disfrutar de esto. Por eso que dice que en el cumplimiento del tiempo, luego de varios siglos de anuncio que vendría el pueblo de Israel una y otra vez, ya a través de, de Génesis, nosotros podemos ver el mensaje, el anuncio de una redención, de un cambio de vida, de una apertura nuevamente para el hombre, hasta que vendría esa persona, la simiente de la mujer, va a herir en la cabeza a la serpiente. De ahí
Génesis capítulo 3, verso 15, creo que es, donde Dios anuncia que él iba a herir la cabeza, que él iba a aplastar la serpiente y que iba a ser quitado el pecado del mundo, como Juan cuando lo ve a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no que lo cubre, no solamente que lo perdona, lo quita. Eso significa que nos libera del poder del pecado. Nos libera del poder de la esclavitud del pecado y por lo tanto nos libera del diablo. Bueno, estos temas lo estamos haciendo en unos videos que hemos hecho, que lo están recibiendo los días miércoles. Ya publicamos el primero, el primer video, este miércoles saldría el segundo y serán uno más, 3 o 4 videos que hablamos de la salvación y poder entender esta salvación tan grande. Pero aquí vemos que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, de acuerdo a lo que Dios había anunciado, profetizado que iban a hacer, ¿no? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrán por nombre Emanuel, Dios con nosotros, diciendo, yo mismo el Dios eterno, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que llamó a Abraham, que llamó a Isaac, que llamó a Jacob, que formó y dio a luz o el nacimiento de la nación de Israel, el Dios que habló a través de David, a través de Moisés, el Dios que habló a través de los profetas, Él vendría y estaría con ustedes y sería su redentor y su salvador. Él lo cumplió en el cumplimiento del tiempo. Este es el momento, dijo Dios, y allí nace el Señor. Y vamos a ver el anuncio en Lucas capítulo 1, verso 26 al 38. Tal vez lo hemos leído tantas veces, ¿no? Pero qué importante es volverlo a leer y aprender y sacar algunas lecciones aquí. Estamos hablando del anuncio de la venida del Mesías judío a Israel, el anunciado, el profetizado, el anhelado, el que estaban esperando muchos en Israel durante mucho tiempo, pero que pasaban los años, los siglos y no pasaba nada. Entonces aquí vemos que al sexto mes, verso 26, recuerden que primero le apareció a Zacarías anunciándole el nacimiento de Juan, que iba a ser un profeta del Altísimo. 6 meses después, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, comprometida con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Esto para que se cumpliera la palabra de Dios que iba a nacer de una virgen. Y Dios, por medio de su Espíritu Santo, recorre la tierra y vio el corazón tanto de Zacarías para que nazca aquel que iba a anunciar voz que clama en el desierto, preparar el camino al Señor, cumpliendo esa profecía con Juan. Lo ve a Zacarías, la ve a Elizabeth, pero aquí ve a María o Miriam, que es el nombre hebreo original. Miriam la ve y ve el corazón de ella, que era una mujer virgen, pero que estaba comprometida con José. Y el compromiso no es como nosotros del lado occidental, y menos en aquella época. En aquella época se hacía un pacto, un contrato, prácticamente el ser desposada, comprometida con un varón, era que ya estaba casada. No podía ella desistir, no podía ella irse con otro. Ya había un contrato firmado, ya había allí una
un compromiso, una responsabilidad de parte de ella y de parte de José, de que iban a consumar el matrimonio cuando tenían su relación íntima. Ahí se consume el matrimonio hebreo de aquella época, cuando se celebra el matrimonio, cuando viene el novio, toma a la esposa, que aunque no es la esposa, pero es la esposa, no es como el compromiso de nosotros, ¿te quieres casar conmigo? Sí, 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 seguimos nuestra vida. No, no, ahí hay un compromiso que solamente falta la fecha de consumación del matrimonio, mientras el esposo o el novio prepara la morada, la casa donde va a llevar a su esposa. Entonces estaban desposados, ella era virgen y José era de la casa de David. Recuerden que el Mesías, el ungido, el enviado de Dios, nacería de la descendencia del rey David. Por eso que aquí esto lo nombra Lucas. Verso 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio al ángel, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo es este? Entonces el ángel le dijo, Miriam o María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, Yeshua, Salvador o el Salvador. Este, tu hijo, será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Tremendo mensaje y anuncio del ángel Gabriel. Recuerden que Gabriel no era cualquier ángel. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón, que significa no me he unido a ningún varón todavía. Estoy comprometida con José, soy virgen, ¿cómo va a nacer el Hijo del Dios Altísimo? Ella entendió allí lo que tanto esperaba Israel, porque el ángel le dice, será llamado Hijo del Altísimo. Él va a reinar en Jacob para siempre. O sea, no va a ser un profeta, no va a ser alguien que va a ser un maestro, ¿no? Un rabí de Israel, un líder en Israel. No, no, no va a ser alguien común y corriente. En tu vientre se va a gestar el Mesías, el ungido, el Salvador, el Redentor, el que va a quitar los pecados del mundo, el que ha sido profetizado por siglos en Israel, el que va a traer la paz duradera, el que va a traer nuevamente la libertad, la salvación, la reunión con el Dios eterno. Se va a terminar, va a entrar a través de él una etapa de la vida de Israel completamente diferente. Se abrirán los cielos. Es lo que el ángel le está diciendo. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. O sea, el reino de Dios viene a través de este hijo que nacerá en ti. Entonces María le dice, pero ¿cómo va a ser esto? Porque cada hijo que yo pueda tener va a nacer en pecado y bajo pecado como todos.
inclusive los profetas, inclusive los maestros, sacerdotes, los que sean levitas, los que eran apartados, consagrados para el ministerio en el templo, nacen en pecado y cometen pecados, se equivocan, fallan. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser que mi hijo sea hijo del Altísimo? ¿Cómo será esto? Pues yo no conozco varón tampoco y no conozco, o sea, digamos, no tengo relaciones con ningún varón. ¿Y qué hombre podría ser tan perfecto para que el hijo sea del Altísimo? Entonces le responde el ángel, verso 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Escuchen bien los términos que utiliza el ángel. O sea, no van a ser por una relación natural de un hombre y una mujer, sino que el Espíritu Santo, el Dios único y verdadero, el Dios de Israel vendrá sobre ti y el poder de Dios te cubrirá y va a gestar en tu vientre al Hijo de Dios. O sea, Dios mismo se hará carne en tu vientre. Cuando Juan dice que la palabra de Dios se encarnó, se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, el poder de Dios, recuerden que Dios creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Él habló y se hizo, él profetizó o él dijo o él habla y se ejecuta, se cumple, sea la luz y fue la luz. O sea, la palabra de Dios tiene poder, por lo tanto aquí el poder de Dios dio a luz a un hombre, se encarnó, es un milagro poderoso. Y seguimos leyendo, verso 36. Y aquí tu parienta, Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Miren cómo Dios, como comenzamos la reunión hoy, ve a cada persona y conoce cada una de nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros anhelos. Está en todos los detalles. La que llamaban estéril, discriminada por el pueblo de Israel, discriminada por los sacerdotes y los levitas y los fariseos y todos los religiosos y el pueblo y los vecinos. Como el sacerdote Zacarías, que sirve a Dios en el templo, no puede tener hijos. Y el no tener hijos era como considerado que era una persona maldecida. Por eso el dolor de las mujeres en Israel que no podían tener hijos. La esterilidad daba a entender de que Dios estaba lejos de ellos. Cuando habla del desierto, de la sequía, de la escasez, habla de pecado. La tierra es árida, la tierra no produce, la tierra no da fruto, es una tierra maldecida. Recuerden que cuando Dios le dice a Adán y Eva que salgan del huerto y Dios maldijo la tierra y comenzaron a qué? A crecer espinos y cardos, cosas que plantas que Dios no creó. Dios no había creado, Dios creó toda planta que daba fruto y semilla y que era bueno ante los ojos de Dios. Pero el pecado trajo maldición y secó la tierra y ahora vas a
cultivar con el sudor de tu frente, hay que trabajar la tierra y abonar la tierra y prepararla y a veces la tierra no da fruto. Y crecieron espinos y cardos en la tierra y también animales que antes no estaban, que son violentos, que son depredadores, que no, Dios no los creó. Por eso es que al final del tiempo, en el reinado de Cristo, cuando Él venga, dice que el león estará con la oveja, el cordero, y un niño los pastoreará, porque Dios quitará la maldad, quitará esa consecuencia del pecado, ese poder del pecado, y los animales volverán a su estado natural como Dios los creó. Esto es interesante, pero no, no es para hablarlo ahora. Pero lo que yo voy aquí es que una persona, una mujer en Israel que no daba a luz, a que llamaban estéril, y Dios atendió a la voz de las oraciones de ellos, al igual como fue con Ana, que tampoco podía tener hijos, y ella oró y clamó, y Dios la escuchó. Dios oyó la oración y ella quedó embarazada en su vejez, la que llamaban, ¿no? Estéril. Dios la restauró, la honró, le devolvió la honra ante el pueblo y ante los vecinos. Pueden leer estos capítulos porque esto también lo declara cuando nace Juan, porque dice que Elizabeth se había ocultado para que no la vean, y luego ella aparece cuando nace Juan. Entonces aquí dice, he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes, o sea, está embarazada de 6 meses. Verso 37, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible. Primer punto que quiero dejar claro. El nacimiento de Jesús, el anuncio de Jesús, el cumplimiento del tiempo de Dios para cumplir lo que Él dijo, lo que Él prometió, no tiene barreras ni obstáculos que lo impida. Cuando Dios va a ejecutar, cuando Dios va a cumplir una promesa dada, hablada, no hay ningún impedimento. Que estoy viejo, que estoy vieja, que soy estéril, que mira cómo está la sociedad, que estamos mal económicamente, que no tengo trabajo, que los médicos me dicen que no hay cura, que esto es imposible que se revierta, etcétera, etcétera. Cualquier condición externa a nuestro alrededor no es ningún impedimento para que Dios cumpla su promesa. Ese es un fundamento de fe que tenemos que nosotros sembrar en nuestro corazón, creerlo, arraigarlo y declararlo siempre. Para Dios nada es imposible. Es por eso que el ángel le dice a María, aunque no conozcas varón, aunque eres una virgen, Dios va a ejecutar lo que él dijo. El poder de Dios y el Espíritu Santo son los que operan para cumplir la promesa de Dios, lo que Dios ha hablado. Entonces yo tengo una promesa de Dios, yo leo en la palabra la promesa de Dios, Dios la va a cumplir en mí. Si Él dijo algo, Él lo va a hacer, y esa es mi oración, y esa es mi fe, y esa es mi ancla, y esa es mi confianza, y yo voy a orar y voy a esperar en Él. Lucas capítulo 2, verso 1 al 7. Aquí es cuando nace Jesús. Los problemas continúan. El entorno en que María queda embarazada no era algo bueno. Estaban los romanos,
pagaban impuestos, la carga impositiva era bastante alta, estaban los publicanos, ¿no? Judíos, compatriotas que les robaban, les cobraban más de lo que debían pagar. El ambiente allí en Israel era bastante complejo, incierto qué va a pasar, porque los religiosos, llamémosles sacerdotes, llamémosle los fariseos o los escribas, que eran los que debían anunciar al pueblo la palabra de Dios, hacer que crean, que mantengan la fe, la confianza, se habían corrompido en su gran mayoría. Se unieron con los romanos, cobraban dinero, robaban, eran corruptos, se desviaron mucho de lo que Dios había dicho, que había enseñado a su pueblo, y ellos tenían la responsabilidad de anunciar al pueblo la palabra, las promesas, mantener viva la fe, la esperanza del pueblo de Israel en la venida del Mashiach, ¿no? Del ungido, del Salvador que iba a venir. Mantengámonos firmes en cumplir la palabra del Señor, pero sin embargo vemos que ellos se corrompieron, hicieron negocios en el templo, ellos oprimían al pueblo, ellos desechaban al huérfano, desechaban a los extranjeros, desechaban al enfermo, desechaban al pecador, desechaban a aquellos que no eran considerados santos para ellos o personas que podían darle algún beneficio. Entonces, una sociedad muy parecida a la nuestra, la que vivimos hoy. ¿En quién podemos confiar? Los gobiernos corruptos, cargas impositivas, líderes, pastores o sacerdotes corruptos, violadores, amadores del dinero. ¿En quién confiar? ¿Cómo vamos a hacer? Y perdemos la esperanza y la confianza en las palabras de Dios. Ya no creo más, ya no leo la Biblia, ya no oro. Necesitamos que alguien nos hable lo que Dios dice, porque Dios está por encima de toda circunstancia, de todo gobierno, de toda nación, de todo reino, de todo imperio. Leamos capítulo 2, verso 1 de Lucas al 7 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Esto se refiere a todo el mundo conquistado por el Imperio Romano. Y ahí estaba incluido Israel, pero el Imperio Romano era bastante amplio. Los países de Europa, países de África, países de Asia, todos tenían que ser empadronados. Miren el movimiento mundial que ocurrió en ese momento. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Por eso digo, acá Lucas da detalles. Su novela la historia, en qué tiempo reinó Augusto César, en qué tiempo se hizo este censo, cuándo era Cirenio gobernador de Siria. Se puede determinar, no exactamente la fecha, pero sí tal vez en esa semana nació Jesús en esa temporada que se cree que era finalizando la primavera, entrando en el verano allí en Medio Oriente. Verso 3, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, donde él estaba viviendo, donde estaba desposado con María, y fue y subió a Judá. ¿Por qué subió? Porque Galilea está en el norte, Jerusalén está más en el centro, tuvo que bajar, diríamos nosotros, no en el mapa. Pero subir es porque Jerusalén, Judá está en un monte, que es el monte de Sión, y está rodeado de montes. A la ciudad de David,
que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba embarazada, encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. No sabemos cuántos días, no es que llegó para empadronarse ahí mismo, el mismo día. No sabemos cuántos días estuvo en Belén y se cumplieron allí los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Primero, la profecía, lo que Dios había dicho, es que el Mesías, el ungido, el Salvador, nacería en Belén. Y tú, Belén, Efrata, creo que es profeta Miqueas, el capítulo 5, no eres la más pequeña de todas las ciudades, porque en ti nacerá el que será el Redentor, el Salvador, el Rey de Israel. Primera profecía. Y aquí vemos que Dios tuvo que utilizar a Augusto César, al gran César de Roma, que dijo, ay, vamos a hacer un empadronamiento. ¿Para qué? Para que José, que era descendiente de David, con María, que estaba ya embarazada, vayan a Jerusalén, vayan a Judá, a la ciudad de Belén, porque ahí tenía que nacer el Mesías. Cómo Dios utiliza cada circunstancia en la vida para que se cumpla lo que Él ha dicho. A veces nosotros nos enojamos porque José y María podrían haber dicho, uy, justo ahora estás súper embarazada, imagínense, ¿no? Con la panza bastante grande y no era cerquita Nazaret de Judá o de Belén, no era algo, tuvieron que caminar bastantes días. No había aviones, no había autos, no había camionetas de lujo, ¿no? Arriba de un asno o arriba de una cabalgadura o un carruaje, había que ir a pie, ¿no? Dormir ahí, en el camino. No era fácil. Imagínense, José, oh, y ahora, a este loco, porque así lo llamaban a los Césares romanos, a este loco se le ocurre ahora un censo. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿O por qué no lo hizo después? Ahora tenemos que ir hasta Belén, tenemos que caminar todo este trayecto. ¿Y qué pasa si nace en ese trayecto? No tenemos nada. ¿Cómo Dios, Señor, si es tu hijo, es tu promesa, es el Redentor? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Cómo el diablo se mete? ¿Cómo el diablo se metió? ¿No? Y nosotros seguramente haríamos eso. Le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa al jefe, le echamos la culpa al clima, le echamos la culpa a lo que sea. Pero era Dios quien estaba moviendo los hilos para que Jesús naciera en Belén. Y llegó a Belén y no encontraron un lugar para alojarse. Peor todavía, no había lugar. Y justo en esos días que estaban todos empadronándose, me imagino que toda la gente que era descendiente de Judá y de esa ciudad estarían ahí. Y lo más probable es que ellos llegaron más tarde porque venía María embarazada y no de 2 meses ni 3. Lo más probable es que ya estaba en 9 meses, ya estaba en los últimos días. O sea, tenían que venir más lento. Todas las mujeres que han tenido hijos y que han dado a luz saben que cada 2 o 3 horas, ay, me dieron ganas de hacer pipí, paren, que tengo que ir al baño, ¿no?
que me duele, que me duele la espalda, que hoy estoy súper incómoda acá, José, espera un poco, que la panza no sé cómo ponerme, ¿no? Que le duelen los pies, que se le hinchan los pies, muchas cosas. No es que, ay, vamos de viaje a Belén, qué lindo, vamos allá, vamos a conocer. No, no, no fue fácil. No fue fácil como a veces nos pintan en las películas, ay, llegar a Belén, todo, no, ay, todo espiritual, todo tan así, todo tan sagrado. No, no, le dolían los pies, tenía que ir al baño, era cansador viajar, tal vez el calor en el día, el calor del día. Las mujeres embarazadas sufren mal calor, vienen ahí, están, ay, dame agua, toman agua y van al baño enseguida, que le duele la panza, que se mueve el bebé. Todo eso en un trayecto de varios días de camino. ¿Por qué? Porque Dios dijo que tenía que nacer en Belén. Podrían haber dicho, ¿por qué, Señor, no elegiste a alguien de Belén? Tenía que elegir a María, que estaba en Nazaret, unos 200 kilómetros de distancia de Belén. Virgen, desposada con José. Y si usted aquí no lo dice, pero si leen Mateo, capítulo 1, capítulo 2, José, cuando se entera que María está embarazada, la quiso dejar. Él la respetaba, la amaba, y para que no la apedren o no la echen de la familia porque cometió adulterio o fornicación, se acostó con otro hombre, la iban a difamar, iba a ser una vergüenza. Y el ángel le dice a José en sueño, mira, ella está embarazada del Espíritu Santo, va a nacer Jesús, va a nacer el Hijo de Dios. Tómala, no tengas temor. O sea, todo el entorno del nacimiento de Jesús fue muy complejo, muy difícil de aceptar y de digerir para ellos. No era, ay, qué lindo la unción, la presencia de Dios, Dios, ay, qué hermoso, qué bendición. No, si ahora Dios nos va a dar el carruaje, nos va a prosperar, va a estar ahí todo bien. Si acá en el vientre llevo al Hijo del Dios viviente, el Hijo del Altísimo, el Salvador, el Redentor de Israel, que va a quitar los pecados del mundo. ¡Wow! Dios me va a prosperar, Dios me va a bendecir, no voy a tener dolor de parto, Dios va a preparar el lugar, la casa, la clínica, la más cara, lo más lindo. Es el Hijo de Dios. Y sin embargo no fue así. ¿Cómo le digo a la gente? ¿Cómo le digo a los sacerdotes, al padre de familia, a los padres de José, a los padres de María? No, es que ella está embarazada del Espíritu Santo. ¿Quién le iba a creer? ¿Dónde se ha oído o se ha visto en Israel que una mujer quedara embarazada del Espíritu de Dios? Por eso es que José dijo, es preferible que la deje, la abandone. Prefiero yo cargar con la culpa que me digan, la abandonaste, eres un mal nacido. ¿Cómo abandonaste a ella ahora que la dejaste embarazada? O sea, como culpándose que él la dejó embarazada y la abandonó para que a ella no le hagan nada. Porque si él la acepta y ella está embarazada, cometieron pecado. ¿De dónde quedó embarazada ella? ¿Cómo quedó embarazada? Si todavía no consumaron el matrimonio. O sea, la ley era estricta, la costumbre era así. Entonces no era fácil para María aparecer con la panza, ¿no? La barriga como ahora sacamos selfie, foto, mira qué linda panza. No, tenía que estar oculta, escondida. Entonces yo creo que este viaje a Belén le vino bien también,
para salir del entorno familiar, salir de los vecinos, para que no la vean, pero él la aceptó. Delante de la familia, él dijo, yo la acepto, yo soy el padre o yo soy el marido de María, no la voy a abandonar porque el ángel tuvo que intervenir. No era fácil para ellos. Y llegan al lugar y no había lugar para ellos en el mesón, en el hospedaje. ¿Y nació dónde? En un pesebre. Un pesebre era el lugar de los animales. No era un corral como hoy conocemos, sino que era un lugar hecho de piedras, donde estaban el bebedero, digamos, de los animales, donde allí había agua fresca, agua que corría, no se podía quedar estancada porque el agua se pudre y ahí beben los animales, pero era un lugar donde la gente ponía sus caballos, sus camellos, tal vez a lo mejor había ovejas, dependiendo del lugar, de la ciudad, si estaba cerca de un lugar de campo o no. Lo más probable es que no había ovejas, que no había muchos animales. Era un lugar, como decir, bueno, el garage, ¿no? Guardo el auto, guardo la moto, la bicicleta, ¿no? Los vehículos. Bueno, en ese momento había caballos, asno, camellos, algún otro tipo de animal más doméstico, podríamos decir. Pero ahí nació, ahí tuvo que nacer Jesús. Y esto nos da a entender también lo que dice Juan capítulo 3 verso 19 al 21, que la luz vino al mundo y los hombres rechazaron la luz. Aquí vemos cómo Jesús no encontró un lugar en su tierra, en su nación donde él tenía que nacer, no había lugar para él. El Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, ya de nacimiento fue rechazado. Y recuerden que después Herodes, que vienen los magos, que lo más probable es que eran de Babilonia, eran caldeos, que eran los especialistas en la astrología, en la astronomía, y se cuenta o se dice o se cree que estos magos fueron judíos que vivieron en Babilonia. Recuerden que cuando el profeta Jeremías gran parte del país de Israel fue hacia Babilonia cautivo. Luego de 70 años volvieron a Israel, pero muchos judíos quedaron en Babilonia y ellos tuvieron sus hijos, su descendencia y conservaron, se está creyendo, no está especificado en la Biblia, pero se cree que estos magos eran descendientes de judíos que sabían y conocían las profecías acerca del Mesías. Y es por eso que ellos vieron la estrella y siguieron la estrella. Y no era un planeta, no era un cometa, era una estrella sobrenatural, era una luz que brilló, que guió a esta gente hacia el lugar donde nació Jesús, porque dice que se detuvo allí en ese pesebre. Y cuando vieron ellos la estrella que se detuvo, dijeron, aquí es. No era algo que estaba allí en el espacio que no indica nada, porque una estrella, un cometa en el espacio no me indica un lugar exacto donde ir, sino que esta estrella nos habla de la luz que visitó a los hombres y guió a estos magos para entregarle presente, porque Dios ya a ellos le estaba dando la señal, la interpretación de que el tiempo se había cumplido donde iba a nacer el Mesías. Y ahí llegaron ellos. Y saben que Herodes, el que gobernaba esa parte de Judea, se enteró porque ellos lo fueron a recibir y le dijo, bueno, y Herodes era parte, tenía su esposa, su familia judía,
Y sabía que iba a venir un redentor, que iba a venir. Cuando él se entera que nació el rey de Judá, el rey de Israel, dijo, no, no, acá el único rey soy yo de Judá. Nadie me va a venir a sacar a mí el trono. Entonces quería ir a matar a este niño y como los magos a través de los ángeles dijeron no vuelvan a Herodes porque él va a buscar a matar, quiere matar al niño, ellos se fueron y Herodes se siente traicionado y manda a matar a todos los niños hasta 2 años de edad que habían nacido en Belén. O sea, miren la violencia, no sé cómo, qué calificativo ponerle. No era gente buena, eran malvados, eran crueles, que manden a matar niños recién nacidos hasta 2 años, por pánico, por miedo, por orgullo de que le quiten el reino. Así nació Jesús. Entonces concluimos con lo siguiente. Para Dios nada es imposible. Y aún en un entorno hostil, en un entorno feo, violento, cruel, difícil, bajo presión, bajo circunstancias adversas, que parecerían que es imposible que Dios haga algo, para Dios todo es posible. Nada es imposible para Dios. Y si Él prometió un Salvador, un Redentor, que nos va a devolver la vida, que nos va a devolver la luz, que nos va a devolver la identidad de Dios, la imagen de Dios, la semejanza de Dios, tu espíritu, su poder, su gracia, su simiente en nosotros, Él lo va a hacer, darnos una nueva vida, vida en abundancia, la paz, el reposo, el descanso que da Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que no lo encontramos en este mundo, que Él nos prospera a pesar de toda circunstancia. A pesar de que todo ande mal, Dios te va a proveer y te va a sustentar y a cuidar porque Él lo ha prometido. Lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir, no importa las circunstancias ni lo que estemos atravesando o viviendo en el momento hoy. Por eso es que es importante leer las promesas de Dios, ir a las promesas de Dios, leer su palabra, porque es allí donde Dios nos está hablando. Él prometió cuidarte, Él prometió guardarte, Él prometió sustentarte, estar contigo siempre. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te voy a dejar solo o sola. Yo voy a ser tus fuerzas, yo te voy a sostener, yo te voy a fortalecer, yo te voy a guiar, yo voy a enviar a mi espíritu para que les enseñe todo lo que yo he hablado, para que lo puedan entender. Yo les voy a dar mi espíritu para que les ayude en todo momento. Yo les voy a enviar mi espíritu para que reciban poder, poder sobrenatural. Yo voy a enviar a mi espíritu para que los guíe, para que les revele quién soy yo. No los voy a dejar huérfanos, dijo Jesús. Yo voy a estar con ustedes a través de mi espíritu, porque Dios es uno y se ha manifestado como Padre y se ha manifestado como el Hijo y se ha manifestado como el Espíritu Santo. Los tres son uno que operan en nosotros. Qué maravillosa salvación, qué maravilloso es Dios, el amor de Dios,
que Él nos ha amado, que ha dado, que ha entregado. Y Jesús dijo, a mí nadie me va a quitar la vida, nadie me va a matar, no me pueden matar, no me pueden quitar la vida, porque la muerte viene por causa del pecado, pero yo soy santo, en mí no hay maldad, en mí no hay engaño, en mí no hay nada del diablo, nadie me quita la vida, yo la entrego, porque en mi muerte ustedes recibirán mi vida, mi imagen, la presencia del Dios Altísimo. Volverán a unirse con Él. Tendrán la alegría y el gozo de la vida. Vida abundante. Tendrán los ríos de aguas de vida en su interior. Una nueva persona. La luz les alumbrará los ojos del entendimiento. Serán destapados sus oídos para poderme oír y saber que soy yo quien les hablo. Me podrán ver, me podrán conocer y conocerán al Dios Altísimo, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios que creó todas las cosas. Él estará con ustedes y Él será su Padre y ustedes serán su Hijo. Para eso vino, para eso nació, para eso tuvo que sufrir, para eso ocurrió todo esto en ese tiempo, el momento justo en que tenía que nacer Jesús. Todo por amor a nosotros. No desechemos la luz que vino a visitarnos para alumbrarnos. Dice que el hombre amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y lo desecharon y lo enviaron a la cruz. Pero Él se entregó por nosotros. Cargó nuestro pecado. Y Él nació sabiendo que tenía que ir a la cruz. Sabiendo que iba a ser desechado. Sabiendo que no le iban a creer. Pero también sabiendo que por medio de Él, muchos en todo el mundo iban a ser liberados, iban a ser perdonados, iban a ser transformados, iban a entrar en su reino, iban a poder ver su reino, y iba a haber una familia de Dios, un pueblo de Dios, de reyes y sacerdotes que alabarán y se gozarán y se alegrarán en esta salvación maravillosa que Dios nos ha provisto. Así que cierre sus ojos. Piense en la inmensidad del amor de Dios, piense en la inmensidad del poder de Dios, que Él está presente en cada detalle de nuestras vidas. Él conoce mis peticiones, Él las oye, Él conoce mi debilidad, mi dolor, mis heridas, mis alegrías, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que amo, lo que no amo. Él conoce cada uno de los más íntimos pensamientos que hay en mi corazón. Él los conoce. No podemos ocultarnos ante Él. No podemos engañarlo. No podemos aparentar algo que no es la realidad porque Él lo ve todo. Y Él conoce lo que está hoy atravesando su vida, su familia, en lo económico, con un problema de salud, un problema emocional, problema familiar, laboral. Él conoce, Él lo sabe y Él ha prometido bendecirte. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Crees que Jesús lo puede hacer? Sí, creo, y lo recibe. Él nos enseñó su amor, su compasión, su misericordia. Él se detuvo, Jesús se detuvo en la necesidad de la gente, pero Él ve tu corazón.
Él ve si eres humilde, si eres sencillo, si eres temeroso de Dios, si le buscas a Él de corazón o solamente quieres aparentar o quieres hacer obras para que Dios se agrade de ti. Y Dios se agrada solamente por la fe, por decirle, te creo, te amo, te exalto, te adoro, aquí estoy. Tal vez no sé mucho, tal vez no tenga fuerza, tal vez no soy perfecto, tal vez soy una mala persona, pero hoy creo. Creo, creo, creo en tu perdón, creo en la restauración de mi vida, creo que tú me haces una nueva criatura, creo que tú llevaste mis pecados, mi impiedad, mi iniquidad, la clavaste en la cruz. Creo que tú me has hecho libre del pecado, me has hecho libre del diablo, me has hecho libre de toda esclavitud, de toda opresión, de la oscuridad, de las tinieblas, de toda maldición. Tú la reviertes porque tú hiciste todo por mí. Lo creo y te miro a ti. Todo lo que hoy leímos, todo lo que has vivido, todo el entorno de tu nacimiento fue por amor a mí. Y yo creo que tú cargaste mis pecados, que tú llevaste mis enfermedades y mis dolencias. Tú rompiste el yugo de la maldición del pecado en mi vida y me haces entrar a tu reino, reino de luz, en tu paz, en tu reposo. Señor, ven, tócame, ministrame, lléname de tu vida. Abre mis ojos para verte, conocerte y servirte y seguirte hasta el último día de mi vida. Señor, creo que tú estás con nosotros siempre, cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, tú estás presente, tú estás aquí. Tú nunca me dejas y nunca me desamparas. Tú eres aquel que provee para cada una de mis necesidades. Tú eres el que me sustenta y me cuidas. Tú eres el que me cuida cada paso. Me enderezas, me diriges, me encaminas. Tú estás siempre enseñándome tu palabra. Ayúdame cada día a oírte, estar abierto a ti, presentarme ante ti con un corazón sencillo, humilde, transparente, con mis debilidades, mis fortalezas, mis aciertos, mis cosas malas, mis cosas buenas, pero aquí estoy para que tú hagas una obra en mi vida, que tú puedas ir creciendo en mí, formando tu imagen en mi vida, para que cada día yo pueda parecerme más a ti. Gracias te damos por Jesucristo. Gracias porque en el cumplimiento del tiempo, tu promesa de un Salvador y un Redentor se hizo realidad. Y esta semana vamos a recordarlo con alegría, con gozo, con agradecimiento por esta salvación tan grande. Porque tú, Señor, dijiste, sí, yo voy a salvar al hombre, yo voy a redimir al hombre, los voy a comprar, voy a pagar el precio de la muerte que les correspondía a ellos, pero porque los amo y yo sé que ellos serán restaurados y ellos creerán y serán nuevas criaturas. Gracias, Señor, por haber aceptado ir a la cruz, morir, cargar con mis pecados, cargar con mis enfermedades, con mis dolencias, llevarlas tú y pisarlas y vencer al diablo y pisar la cabeza a Satanás, y él ya no se enseñorea de nosotros, sino que ahora tú eres el Señor, eres el Rey de nuestras vidas. Toda la gloria, la honra, la alabanza, el honor a ti, porque solamente tú eres digno, 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 Señor. Gracias. Recibimos tu bendición, recibimos tu toque en este día, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén y amén.